Este batiburrillo de hoy bien cargadito, además con invitados de los que de verdad a mí me encanta, sobre todo porque primero dan la cara, segundo hablan, ¿vale? Y dicen las cosas también sin tapujos. Y hoy nos acompaña precisamente Leví Ramos, concejal de Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana. Y nos acompaña tras el cese de sus competencias anunciado por el alcalde al término del pleno del pasado 29 de enero. ¿Qué pasó realmente en esa votación? ¿Hubo deslealtad? ¿Cómo sostiene el gobierno? ¿O fue una excusa? ¿Cómo defiende su partido? Vamos a poner hechos, fechas y consecuencias sobre la mesa, porque lo que está en juego es la gobernabilidad precisamente del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Don Leví Ramos, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿Qué muchas tal, gracias, bien Leví? ¿Cómo hallado. estamos? Pues muy bien, muy ¿Bien? bien, muy bien, sí. Bien. Raros días estos después del jueves, pero muy reconfortado por la respuesta de la gente que te quiere. Primero tu familia, después Muy tus bien. amigos, después pues tus compañeros de trabajo, que al fin y al cabo para mí el ayuntamiento era un lugar donde iba feliz a trabajar y allí me he encontrado pues, a esa parte del círculo de amistades, de familia, se puede decir, que uno le rodea y de la calle y de los amigos y después de pasar raya con la gente que te vas encontrando y que te va escribiendo, pues muy contento porque, bueno, sientes que hay gente que se preocupa por ti, sientes que detrás de esas relaciones que tienes pues hay contenido y hay cariño y hay afecto Bien. y eso cuando uno lo pasa mal reconforta. Bueno, se pasó mal, Levi. ¿Ustedes esperaban que el alcalde tomara esa decisión así tan tanjante tras la celebración del pleno? No, 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 para nada. Para nada porque la decisión que se toma el jueves en el Pleno, bajo mi punto de vista y ahora analizándolo con el tiempo y un poco de perspectiva, es una decisión absolutamente irresponsable. Para nada es una Ujú. decisión valiente, es una decisión irresponsable porque lleva a Santa Lucía a algo a lo que verdaderamente, desde mi punto de vista, Santa Lucía nunca había estado. Santa Lucía se la conoce Eso es cierto. por otros valores, se le conoce por otra, digamos, otra identidad, por un estilo de trabajo totalmente diferente y desde mi punto de vista creo que es una anomalía de cabo a rabo, de punta por mil aspectos que me imagino que hablaremos ahora, pero Mm. entre ellos y el más importante es porque el valor político de la representatividad, de la dignidad de por qué estás ahí, se rompió en abril del año pasado y el jueves se tiró a la basura 8.207 votos porque ya no están representados la voluntad de los ciudadanos en el Pleno de Santa Lucía, que para mí es lo más grave de todo. El alcalde hablaba de deslealtad por parte de ustedes, precisamente por ese voto a favor a la moción que había presentado el grupo político Agrupación de Vecinos Partido Popular. Eh, ¿Por qué votaron ustedes a favor de esa moción? Vamos entrando en materia y vamos desgranando, ¿no? Que yo creo Claro. que es lo interesante. Para quien nos escuche y porque quede con contexto, que la idea que tú, cuando hablábamos de la Ujú. entrevista de hoy, era explicar un poco esto, Sí. porque la gente, muchas de las personas que yo me he encontrado, me han dicho dos cosas. Mira, Levi, no entiendo de esto, o Levi, No, no entiendo no lo que... entiendo lo que ha pasado, no entiendo la terminología, pero sé que lo que ha pasado está mal. O sea, lo que ha pasado es desagradable y está mal. Por poner en contexto lo primero, lo que votamos es una intencionalidad política. Las mociones, sabes tú, que cuando votábamos en el Pleno ni designábamos que alguien fuera tránsfuga, ni metíamos a nadie en un problema, ni se le faltaba el respeto, ni mucho menos, ni al alcalde, ni al grupo de gobierno, Sí. ni mucho menos, sino que se ponía sobre la mesa una moción política complicada, porque evidentemente trasladaba una problemática en la que el partido Nueva Canarias está inmerso, es una problemática del comportamiento antidemocrático de personas que estaban en el partido y que se han ido a otro partido en medio del mandato, ¿no? Y que evidentemente les afectaba en lo que yo llamo, y entiéndanse muy bien, en la parte política y no en la parte personal, el ego. Mucha gente toma decisiones políticas y quiere estar limpio. Ujú. Tú quieres,
tú quieres separarte de tu pareja, pero quieres estar moralmente y éticamente limpio. Y tienes que asumir que si tú abandonas un grupo político, si tú te presentas a las elecciones, en este caso por Nueva Canarias, y en abril del 2025, 2 años después, te vas a otro partido, militas en otro partido, haces publicidad por otro partido, vas a actos de constitución y congresos de otro partido, evidentemente tú perteneces a otro partido y eres un tránsfuga. Y evidentemente cuando estas discusiones políticas se ponen sobre la mesa, te afectan en lo moral, te afectan en lo ético, porque te tienen que afectar. Porque creo que hay gente que si tiene un mínimo de valores democráticos, si te está pasando eso, tienes que reconocer que eres un tránsfuga. Y eso es lo que se ponía sobre la mesa. Se discutía principalmente que esa condición de las personas que se habían presentado por un partido, que se van de esa coalición electoral, que en un momento determinado puedan pasar al grupo de los no adscritos. Yo le quiero decir a los ciudadanos y a las vecinas de Santa Lucía que no se ha juzgado a nadie en el Pleno, no se iba a discutir a nadie en el Pleno, o sea, no había ninguna decisión administrativa sobre nadie, sino se ponían voluntades y definiciones políticas. Y lo que tú no puedes hacer es pretender que a los demás sus valores se les entierren o imponer un criterio de tal manera que la identidad y los valores de los demás desaparezcan. Tal es así que fíjate que no es ningún tipo de... O puede ser llamativo, lo hablábamos el otro día, el grupo de gobierno en Santa Lucía está compuesto por 15 concejales, o estaba compuesto. Votaron más concejales diferentes a lo que votó el alcalde. 15 personas, ¿vale? Votaron. Sí. De estas 8, votamos diferente a lo que votó el grupo del alcalde. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo de los 15 que estábamos en el ayuntamiento pensábamos diferente a lo que piensa el alcalde. Te digo más. Dígame. De los 25 concejales de la corporación, absolutamente nadie podría votar en contra de esa moción. Porque de lo que habla es de lo siguiente, vuelvo a lo mismo, sí. Habla del transfugismo, habla, y es una ley que nos hemos dado para protegernos los partidos políticos e incluso la sociedad, para aquellos que son pues unos bandidos o aquella gente que utiliza el poder que le da tener un acta de concejal para cambiar la voluntad de lo que ha decidido la gente. Y lo que allí se debatía era eso, era una manera más de ponerles límite y de ponerles parapeto a las personas que son tránsfugas y que hacen con su voto y su acta juego de saltar de un lugar a otro para ellos luego condicionar movimientos o condicionar gobiernos de una y de otra manera. Eso no había nadie que podía votarlo en contra. Pero tampoco tenía recorrido la moción dentro de la corporación, porque por eso, el propio secretario lo advirtió, ¿no? Evidentemente, por eso hablo de valores y de ética. Sé que es una discusión que no está de moda, sé que es una discusión que no nos afecta, pero Neri, vuelvo atrás, vuelvo al origen de quizás de nuestras conversaciones de muchos años atrás, de los debates que he tenido con tu familia en la parte de la radio. La palabra, ¿te acuerdas de aquellas de la palabra? Hay gente que tiene más palabra que un notario y sí, si te lo decía no hacía falta firmar. O sea, esto viene de ahí, viene de respetar ciertas cosas y nosotros, si tú estás en una situación en la que defiendes eso, tú tienes que respetar que tu compañero de gobierno tenga unos valores y que tenga unos criterios y que además los justifique y que además los defiende, ¿vale? Por eso creo que no hay absolutamente ninguna deslealtad. Si esta moción la hubiese presentado Vox, ¿ustedes la hubiesen apoyado también? Evidentemente, las mociones tienen su contenido de dónde viene. Nosotros no se nos escapa el contenido de dónde viene porque lo hemos debatido. Yo he debatido con Vox en los plenos y le he dicho que hay mociones que vienen de copiar y pegar de Península, sí. de copiar y pegar con contenidos estratégicos. Tuvimos una, mira, y te pongo un ejemplo que me viene bien que me lo digas porque me había olvidado. Ya el grupo de gobierno había votado diferente 20 días antes. ¿En qué? En el mes de diciembre, Vox presenta una moción de estas de copiar y pegar en las que le da palos al Partido Socialista y al Gobierno de España con la famosa baliza lumínica V16. Ah, sí. ¿Vale? Pues todo el grupo de gobierno votó en contra de esa moción, exceptuando el concejal de Unidos por Gran Canaria, Sergio Vega, que votó a favor de Vox. ¿Ah, sí? Sí.
Me la guardo para preguntarle es un a dato, don Sergio. es un dato y yo lo compartí con los compañeros cuando debatíamos esto en el grupo de gobierno. Evidentemente, conozco la diferencia de nivel político, de nivel de afección entre una y otra, pero también hay que tenerlo en cuenta. Pues también hay que tenerlo en cuenta que son condiciones que cada uno le da la importancia que tiene. Porque, insisto, estamos hablando de política, ¿no? Claro. Estamos hablando de acción política y de voluntad en ese tema. Vamos a ver, ¿por qué la pregunta si la hubiese puesto Vox ustedes como... Bueno, que no te la respondí, perdona, que no te la respondí. Evidentemente, las mociones se analizan y si tienen contenido y si tiene sentido sacarla, se hubiera votado a favor. También. Claro, evidentemente, las mociones en general, lo que te quiero plantear. Yo lo que te... Sí, lo entiendo. Sí, Está claro que las mociones al final, y también las mociones son, digamos, posicionamientos políticos. Efectivamente. Porque poco puede hacer un ayuntamiento por el tema de la baliza, por ejemplo. Evidentemente. A ver si no hay problemas en Santa Lucía para hablar de una baliza. Pero bueno, eso es. Independientemente de eso, son posiciones políticas. Porque tú sabes, y de hecho también estuvimos presentes en la rueda de prensa que ofrecía Nueva Canarias en su sede en Las Palmas, donde estábamos precisamente el secretario de organización y secretario del partido, don Luis Campos, junto con ustedes, y allí también me lo comenté, ¿no? Vamos a ver, al final se ha hablado, y eso ha dado a entender también el alcalde en sus declaraciones, de que esta moción había sido promovida, y ustedes la apoyaban también, porque había políticos intermunicipales influyendo en esta moción. Que Nueva Canarias, ese acercamiento, y yo lo traduzco así, ¿vale? Nueva Canarias vota a algo que el partido Agrupación de Vecinos y Partido Popular propone en el Pleno. ¿Hay acercamiento ustedes con este grupo político? No, pero además de eso no solo se decía eso, sino que se rizaba el rizo porque Agrupación de Vecinos en verdad no lo había propuesto, sino que era una propuesta de un externo de Nueva Canarias que lo hacía provocar. Yo creo que la decisión que se toma, que además me consta que se toma sin el consentimiento de los socios, que se toma sin la autorización de los socios, que se rompe un pacto de gobierno con una de las partes sobre el resto de los 4 agentes que estaban, evidentemente necesita una justificación y después hemos visto absolutamente de todo. En la primera rueda de prensa del mismo día se dice que se toma la decisión a sabiendas de la sorpresa. Después intervenimos, entre ellos yo, en algún medio de comunicación, y digo, mira, no es así, es falso, es mentira. Yo mismo llamé a primera hora de la mañana porque nos habían pedido que declaráramos el sentido del voto, llamé, informé de la declaración del sentido del voto y ahora te explico la otra parte, por qué votamos, porque incluso lo estuvimos negociando durante esta semana. Bueno, yo propuse... También entramos en la negociación. Yo propusimos una negociación en ese sentido. Entonces, ha habido una tras otra. Después, en los propios medios del ayuntamiento, como nota de prensa, hablan de negociaciones en torno a áreas que jamás se ha planteado ni se ha puesto sobre la mesa. Después, al día siguiente, se sale en una rueda de prensa para desdecirse de lo mismo, que oye, no ha sido por sorpresa, sino que la sorpresa fue poco menos que ver levantar las manos. O sea, la justificación estaba clara. Nosotros viendo esto entendemos perfectamente que hacía falta una excusa, que hacía falta un lugar donde, porque a posteriori también se dice una cosa. No existe ningún reproche ni ninguna deslealtad en el trabajo, en el ámbito del desarrollo del pacto de gobierno por parte de Ofelia Alvarado, de Yaiza Pérez y de Leví. Y que nuestras áreas, por lo menos, están bien trabajadas, bien defendidas y que no hay ningún reproche con respecto a eso. Y en este tiempo a nosotros nunca nos han escuchado levantar la voz en lo que al funcionamiento del pacto se refiere. Y habían anomalías. Pero pretendíamos, dentro de la casa, arreglar las diferencias, porque si algo me avergüenzo y me molesta personalmente, es formar parte de este momento de inestabilidad y de llevar a Santa Lucía a un desgobierno. Claro. La cantidad de cosas, la cantidad de problemas, la cantidad de proyectos ilusionantes que tiene el municipio de Santa Lucía sobre la mesa,
acaban de quedar ahora mismo absolutamente todos parados, todos congelados y en duda, y te digo más, aunque arranquen absolutamente ralentizados, porque poner todos esos proyectos en marcha, porque además, hay que decirlo así, los 3 concejales que acabamos de hacer cesados, no éramos unos concejales, entiéndaseme bien, de segunda categoría en el sentido de la carga de trabajo lo que estábamos. Ahí está. Ofelia lleva los recursos humanos del ayuntamiento, que es un auténtico transatlántico. La compañera Yaisa con cultura tiene de punta a punta con el dinamismo y con la actividad que tiene en Santa Lucía. Las horas que le echamos en disciplina, en el plan general, en gestión urbanística y demás, en movilidad, o sea, son considerables. Entonces, la irresponsabilidad de que nosotros estemos ahí, yo me atrevo a decir que le tenemos que pedir disculpas por nuestra parte a las ciudadanías y que le hayan llevado a este espectáculo que suma una más de la política y en la que nosotros no hemos estado. Esta es una más de las cosas de la política, y te digo más, Neri, ¿vale? Que es de esas cosas cortas que seguro tú querías en el planteamiento. Esto se hace única y exclusivamente porque se pone primero el interés de la persona al interés del ciudadano. El interés del alcalde. El interés del alcalde o de las personas que deciden esto. ¿De acuerdo? Porque si tú pones el interés de los ciudadanos por delante del interés de las personas que hayan decidido esto, hay gobierno en Santa Lucía. Y no es razón para romper un gobierno. Le vi a estas declaraciones que me estás realizando, ¿no? También sorprende, porque desde que pasó precisamente que el alcalde junto a los otros compañeros, voy a llamarlo así, se fueron a primero Canarias, esto se esperaba de alguna manera, y es más, todo lo que apuntaba a que fuera Nueva Canarias la que planteara una moción de censura en un momento dado a lo largo de este mandato. Acuérdate después de lo que pasó Valsequillo, no paramos de hablar, y más en esta casa, ¿vale?, de ojito con Santa Lucía de Tirajana, que sería lo siguiente. Siempre se pensó que fueran ustedes. ¿No hizo el alcalde el primer paso antes de ustedes? Mira, yo voy a empezar a hablar de fechas porque es importante. También, en el mes de abril del año pasado, da la casualidad, vuelvo a un dato muy importante. Personas que han sido elegidas por Nueva Canarias en las elecciones por Nueva Canarias abandonan el partido. Siendo esto muy grave y llevando a la figura del transfugismo que nosotros nunca mentábamos porque entendíamos que puede ser un ataque, fastidia la convivencia, ahora en el punto en el que estamos obligados también a explicarle a la gente cuál era la situación, por qué no, pero ahora además aclararlo y ponerlo sobre la mesa, claro, de decir, oye, en el mes de junio del año 2025, quien te habla, se sienta con el alcalde y le dice, oye, queremos necesario establecer unos mínimos de acuerdo para poder seguir gobernando, para poder acabar el gobierno, porque la voluntad política de Nueva Canarias en Santa Lucía, a día de hoy, y visto los números y la situación y a la altura del mandato en el que estamos, no tiene ningún sentido que no sea terminar la legislatura y en junio del 2025 planteamos una serie de necesidades que poníamos sobre la mesa para trabajar. Estamos hablando de una estructura de gobierno de tal manera que incluyera no 3, sino 4 partidos, porque era la realidad de lo que se daba, porque veníamos de 3 y se planteaba esa realidad de una decisión de toma de decisiones estructurales que no se estaba ejerciendo, digamos, de una manera colegiada, ya sea entre todo el grupo de gobierno o sea entre las figuras representativas de los 4 grupos. Pedíamos esa coordinación y esa capacidad porque había temas estructurales que se nos estaban pasando y que no se estaban debatiendo de una manera, digamos, coordinada, de una manera más transversal. Y aquí estábamos todos absolutamente de acuerdo. Cuando te digo todo, te digo los 15, porque se trasladaron en reuniones de coordinación entre concejales, se trasladaron en reuniones de coordinación de áreas, y era algo que verdaderamente, eso lo pusimos sobre la mesa. Como te decía, la carga de trabajo que nosotros teníamos la disponibilidad de un compañero que nos asesorara y además con amplias capacidades técnicas, sobre todo en la rama de recursos humanos y en la rama de disciplina urbanística, que por su inmensa carga de trabajo necesita un apoyo. Pedimos ese refuerzo del personal para incluirlo. Pedimos incluso la participación de una manera diferente a la hora de gestionar los presupuestos, porque sabíamos de la praxis que existía, podía generar algún tipo de incomodidades, diferencias a la hora de trabajar entre todos
dado aquello de, oye, yo solicito, oye, no, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a establecer cuáles son las capacidades de inversión que hay y entre todos definimos las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades absolutas? Atender los colegios, sí. ¿Cuáles son las prioridades absolutas? Barrer las calles y sacar un nuevo pliego para mejorar la limpieza viaria, no se discute. ¿Cuáles son las otras prioridades? Y ahí vamos marcando. Y luego llegará un momento de discusión política, un momento de fuerza y poder de cada una de las fuerzas, de, oye, pues yo consigo más, yo consigo menos. Esto es indudable. Si te fijas, única y exclusivamente ponemos sobre la mesa esto. En este interín suceden cosas relativamente graves bajo nuestro punto de vista. Yaisa Álvarez, Yaisa Pérez, perdón, que es la compañera de Nueva Canarias, ante una intervención, en una pregunta que le hacen en una radio, ¿cree usted que la condición de haberse ido y demás? Ella pues, lo dice abiertamente porque es así. Oye, pues mira, sí, yo creo que estas personas son transfugas, si han decidido irse, bueno. Esa misma tarde el alcalde llega y la cesa como portavoz del grupo político de Nueva Canarias, en clara gestión a un castigo. Yo he podido hablar contigo en miles de ocasiones porque sabías que yo era el coordinador de los medios de comunicación del Ayuntamiento de Santa Lucía. Fue otra decisión, digamos, de traslado, de no acceso o de no tener la capacidad de gestionar pues una concejalía de este tipo. En vez de ir hacia adelante en un acuerdo, en vez de ir hacia adelante en un trabajar en común, desde junio nosotros vamos observando cómo esto es en el sentido contrario. Claro. Neri, esto pasó en junio. Esto lo llevamos trasladando, esperando y pidiendo todo este tiempo. Y como ves, tú podrás comprobar que no existe ninguna cosa exacerbada, que no existe otra cosa que no sea pautas de manera de control y de manera de trabajar. Y yendo al porqué de la moción, a la discusión de la moción, cuando se habla de chantaje o cuando se habla de deslealtad, lo tengo que decir así, y perdónenme que quizás lo enrede con tiempos y formas, a principios del mes de febrero, a los seis concejales, que ahora son tránsfugas, que abandonaron Nueva Canarias, les llega un escrito al solicitar la baja de Nueva Canarias. Sí, de Nueva Canarias, les llega de la coalición electoral un escrito que le dice, oye, efectivamente, ustedes están fuera de Nueva Canarias y también de la coalición electoral. Que tengo un pequeño matiz aquí, ¿vale? Precisamente de esa coalición Frente Amplio, ¿no? Que por lo que ellos se presentaron, ayer precisamente tuvimos aquí en estos estudios a Samuel Enríquez Quintana, y él nos comentó que ni siquiera pudieron estar partícipes en esa reunión, que los echaron directamente de Nueva Canarias a todo ese Frente Amplio. Eso es lo que nos comentaba ayer don Samuel Enrique. No lo sé, o sea, no es algo. Yo no pertenezco a los órganos no estuviste tampoco en esa, o estuviste en esa reunión. No, en la coalición, la coalición electoral está formada por representantes de cada uno de los partidos. Sí, yo no soy un representante en esa coalición. Mucho me temo que sea así, porque la coalición se tiene que constituir, obviamente, otra cosa es que se pueda discutir y demás, pero constituirse, llamar e invitar se tiene que hacer, porque si no, no tendría el aval. No, que lo llamaron, pero que al final en esa votación ellos no participaron. Ese Frente Amplio, como ellos yo estoy diciéndote como ellos se presentan, lo que pasa es que, con todo el cariño del mundo, con todo el respeto en lo personal, de verdad, no se puede engañar a la gente de esa manera. O sea, intentar argumentar, fíjate, es un absoluto ridículo, de verdad. Y yo creo que la gente, sé que la situación les puede parecer incómoda y están bailando o esquivando algo que no tiene ningún sentido. Y hay que reconocer que hay que tener un poco de valores y de ética en esta historia. Tú te presentas a las elecciones por Nueva Canarias. O sea, hay sitios donde es indudable que no. Oye, pues en Agüimes te presentas por Roca Guairo, en Valsequillo te presentas por Asba, o en Firgas te presentas por Confir. Eso es indudable, eso nadie te lo pone. Pero que en Santa Lucía de Tirajana y que en Maspalomas, que han sido feudos de toda la vida del nacionalismo canario, se presentan por Nueva Canarias, y decirle a la gente que no, es llamar a la gente estúpida. Es llamar a la gente estúpida y decirle que no, es que nosotros pertenecemos a una coalición electoral, pero es que ahora somos del BNE. Oiga, no engañe usted a la gente. Pero es que además, Carmina, si es que lo más grave de esto es que están con ese esquivar jurídico de que pertenecen a una coalición y no al partido del que se fueron, pero es que además hay que tener la poca catadura moral de reconocer que no estás engañando a la ciudadanía, cuando encima ya militas en un tercer. Es que ya estás militando en un nuevo partido. Es que tú en tus redes sociales te promueves con un partido y es que has ido
a un congreso constituyente de un partido y estás dentro de un ayuntamiento haciendo acción política fraudulentamente, porque quien te puso fueron otros votos y tú estás haciendo política por otro lado. Te lo pongo muy sencillo, me lo explicaba un vecino clarito. Si Nueva Canarias toma una iniciativa política, de estas que se toman, que dice, oiga, trasládese esto a todos los ayuntamientos. Sí. Si Nueva Canarias lo decide en sus órganos, es que en San Bartolomé no se puede trasladar la voluntad política del partido al que votó la gente de Tirajana. La gente de San Bartolomé votó a ese partido. Lo que no puedes hacer es engañar a la gente. Tú puedes decir a la gente que tú no estás contento, que tú te quieres ir. Ahora, lo que no le puedes decir a la gente es que eres un tránsfuga. Es que no se lo puedes evitar. Y además, ¿sabes qué pasa? Es injustificable. Porque alguna de la gente que está ahí, yo los conozco de toda la vida y sé que tienen valores democráticos y podrán disfrazarlo de lo que tú quieras, pero es que no pueden justificar que actualmente son tránsfugas. Están en un lugar democrático puestos por los votos de otro partido político. ¿Es así? Te pongo el ejemplo de Santa Lucía. No les gusta la palabra tránsfuga para nada. Es que cuidado, pero ¿sabes cuál es el problema? Que es el mayor engaño a la ciudadanía. No hay otro peor. No hay otro peor. En los bienes materiales puede ser robar. En los bienes de vida puede ser matar. Pero es que en los bienes políticos es ser tránsfuga. Es el mayor de los delitos. Dime, ¿qué ejemplo ibas a poner? Te pongo el ejemplo de Santa Lucía. 8.207 votos tuvo Nueva Canarias en mayo del 2023. De mayo del 2023 al día de hoy, el mayor fraude democrático de Canarias se está viviendo en Santa Lucía. Hay 8.207 votos fuera del gobierno de Santa Lucía. Se han robado, se han timado y se han expulsado. Pero esa gente también iba en las listas de ustedes. Voy a decirlo, o sea, antes comentaste algo del tema de los partidos políticos, y aquí en esta casa se ha hablado mucho, pues que existan unas listas abiertas, ¿no? Para que cualquiera, pero la ley no lo contempla y tienes que presentarte o llámese una coalición electoral o por un partido político. Eso es lo que te... O una agrupación de electores. Perdón, no agrupación electoral, sí, agrupación de electores, como es el caso, que hay que decirlo, de Rocaguairo. Sí. Cuidado, que Rocaguairo sale cada 4 años a la calle a buscar las firmas para poder presentarse como agrupación de electores. Se me fue el tal. O partido político. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, un partido político coge una serie de personas para que formen, ya sean militantes, ya sean figuras, porque de buenas a primeras también vemos cómo aparecen políticos de la noche a la mañana y son cabezas de lista de una formación política, ¿no? Y la gente cuando vota, oye, a mí el que va en el número 5 no me gusta nada. Pero exacto, resulta que como tú vas en el número 3 y soy amiga tuya y en ti sí creo, pues mi voto va para ti. Quiero decir, al final, algunos de los que están en esa línea de Primero Canarias también recibirían votos por ellos, ¿no? No, pero escúchame. Igual que por ti, Levi, o sea, me refiero por todo. No, pero indudablemente, y seguramente que yo pude restar votos, ¿vale? Porque claro, habrá gente que diga, oye, no me cae bien, y seguro que algunos de los compañeros que están en el otro lado, que se han ido, pueden restar votos. Pero Neri, permíteme que te diga, y discutimos, y me gusta lo que me dijiste al principio. Creo que estás equivocada. Y creo que es reducir la política al absurdo, ¿vale? Vale. Permíteme que te lo diga. O sea, que tú me digas que en Santa Lucía 8.207 votos son más o menos por la simpatía, por lo bien que caen, o por cómo me gusta, o si es vecino mío. O sea, todos los factores están. Todos los factores están. Yo lo que te quiero decir es que o le ponemos cierto sentido común a la política, ¿vale? O le ponemos unos ciertos valores de ética a la política, de valores de seriedad, de dignidad, digamos, de estructura social para poder respetarnos, o es que aquí cada uno es dueño de su voluntad y manda sobre el resto. Y es que la democracia no se trata de eso. No se trata de que cada uno con ese criterio de que, oye, yo soy súper conocido. Oye, yo es que soy súper simpático y yo soy una buenísima persona. Sí, pero... En base a eso, yo soy dueño de mi acta de concejal y puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Como es el caso también aquí. Evidentemente. Contra eso me rebelo. Contra eso me rebelo.
porque creo en los valores de la política, creo en los valores de lo que significa un programa político. No está de moda. Te estoy hablando de algo que es aburrido. Te estoy hablando de algo de que no está. Los principios de la política, de verdad. Te digo más, la culpa de que algunos políticos estén donde están, la tienen los propios partidos políticos. Muy bien. ¿Vale? Te cuento por qué. Porque no le puedes exigir solo la responsabilidad al bandido de que es un bandido sinvergüenza porque ha hecho una maldad, porque ha robado o porque está todo el día maquineando en el ayuntamiento para hacer esto. No, hay que exigírsela a los partidos. Oiga, ¿qué proceso hizo usted de formación, de capacitación, de valores, para que este tipo sea de izquierda, nacionalista, tenga una vocación por lo público? O sea, ¿cómo cayó este hombre? ¿De qué guindo? ¿Cómo es una estrella que estaba ahora mismo en el otro lado y ahora de buenas a primeras es un tipo que vale para esto? Exacto. ¿Qué pasa? Que ni una cosa ni la otra, Neri. ¿Vale? Entonces, por eso digo que no creo que el planteamiento que tú me estás haciendo sea el correcto. No, yo creo que, además, la identidad trascendental política de Santa Lucía, el principio ideológico del pueblo de Santa Lucía, parte de una base obrera, de una base de izquierda, pero que a nadie se le olvide de dónde viene Santa Lucía hace 60 años. O sea, ha cambiado también mucho. Evidentemente, pero escúchame, esa filosofía política, esa raíz política no se borra porque alguien sea simpático o porque tenga muchos seguidores en Instagram. Eso es una realidad política y por eso yo me revelo a decir, nah, la política aquí no vale, es que los votos son míos, ¿sabes? Es que da igual, yo milito en una Canaria, me voy a mitad de la jugada y me pongo al otro lado. Eres un tránfuga y te lo tengo que decir a la cara. Porque es así. Pero Leví, hay otra cuestión que yo la lanzaba también en la rueda de prensa y te lo voy a lanzar aquí en los micrófonos. Ustedes también se han mantenido dentro del grupo de gobierno desde el pasado mes de abril. Es cierto que hubieron distintas declaraciones, sé que saltaban muchas chicharras dentro del grupo, aunque ustedes no lo reconozcan también, pero si no llegaba a eso... ¿Por qué aguantar esta situación? Igual que antes te dije que hubo un rum de que ustedes plantearon una moción de censura, ¿no? Que acabó. ¿Por qué aguantaron dentro del grupo? Mira, la política también tiene otra cosa, contradicciones. De lo que yo digo y de lo que yo anuncio y puedo parecer pulcro a lo que luego llego y hago, ¿vale? Hay un montón de capacidades. Nosotros lo que pusimos sobre la mesa fue sencillo y había un parámetro que era claro. O sea, nosotros no podíamos ser los representantes de esos 8.207 votos y de buenas a primeras desaparecer de esta jugada y que nosotros no tuviéramos la capacidad de interpelar eso y poner ese posicionamiento político en el ayuntamiento. O sea, huir de eso, rehuir y no luchar por eso, nos parecía a los tres compañeros, a la asamblea y a la ejecutiva, una absoluta cobardía. Segundo, que es muy importante, lo que ha pasado estos días. Tirar a Santa Lucía de los Leones, volver al 19, aquel comienzo de legislatura, ¿qué es lo que está pasando ahora? A un desgobierno, a no sumar una mayoría, a saber que los números para armar una mayoría y demás no estaban. Nosotros le dijimos desde el minuto 1 al alcalde que nosotros no íbamos a estar cavilando ninguna historia que no fuera la estabilidad hasta el 2007. Que por mucho run, que por mucho darle una vuelta, por mucho que le dijeran, tú y yo hemos hablado cariñosamente de, oye, me ha llegado esto, no sé qué. Neri, olvídate. ¿Sí? No sumes y no cuentes, te lo he dicho creo que varias veces, no sumes y no cuentes con nosotros para historias de este tipo, porque no van a ningún lado, porque es absolutamente estúpido y torpe. O porque los números no daban, le digo. Evidente, no. O los actores. No. Yo no sé a qué juegan otros. Yo te hablo de lo que yo me he podido sentar en la mesa de Nueva Canarias, de lo que yo he podido hablar con mis tres compañeros, con Aurelio que trabajaba con nosotros y en la ejecutiva local, y cuáles fueron nuestras estructuras en el mes de junio y salir de esa reunión y al día siguiente trasladarlo al alcalde. Del resto, mis compañeros y yo en absoluto hemos estado en ninguna historia que no sea trabajar y del planteamiento base. No nos hemos movido de ahí. Te lo puedo asegurar. Sí. Te lo puedo asegurar con total franqueza. Y nadie te va a poder decir que me vio, que yo estuve, o que yo hablé, o que yo propuse. No, es que lo tengo claro y como te lo digo aquí, lo digo con absoluta tranquilidad. Bueno, ahora recordamos que estamos hablando con Leví Ramos, ¿no? Y ya llevamos rato hablando y todavía tengo cosas en el tintero. Me van a matar. Hoy la verdad que el batiburrillo hoy sí que ha estado bien de intensidad. Vamos a ver una cosa, me mandan, yo tenía preparada también esta pregunta, pero bueno, a través de las redes sociales nos preguntan cuándo presentarán
y esa pregunta también te la iba a hacer yo, en el registro de Santa Lucía de Tirajana, lo mismo que se hizo aquí en San Bartolomé de Tirajana, con los concejales de San Bartolomé, se están refiriendo, a ver, espérate, porque me lo acaba de mandar el compañero para leerla bien, bueno, aunque viene a razón del escrito. El escrito porque ya hubo una contestación por parte del secretario aquí de San Bartolomé de Tirajana que no daba lugar. Sabemos, porque además también ayer nos lo decía Samuel Enríquez Quintana, que habían vuelto a presentar otro escrito, ¿no? En otros términos, pero para declararlos no adscritos. En Santa Lucía se está hablando ahora mismo de esto. Si ustedes en Nueva Canarias va a presentar también ese escrito en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Vuelvo a lo mismo y vuelvo al origen. Si querías dar estabilidad al Ayuntamiento de Santa Lucía, si querías que no hubieran espectáculos, si no querías jugar con una administración, tú tenías que poner de tu parte y tú tenías que entrar en contradicción y no ponerte a atacar a las personas que están trabajando contigo. Esta era una de las medidas. ¿Qué es ser un tránsfuga? Ser un tránsfuga es una acción política, sí. Es una definición política, no es ninguna, o sea, no hay ningún decreto que te lo diga. Para decirte en un decreto, en la parte administrativa, es ser un no adscrito. Eres una persona que perteneciste a un grupo cuando entraste a las elecciones y durante el mandato te vas a los grupos donde no están definidos, no pertenecen a ninguno. ¿Quién dice eso? ¿Quién decide eso? Lo decide el secretario. ¿Pero a instancias de quién? A instancias del partido. Cuando el partido político decide, oiga, usted me ha solicitado la baja del partido y por tanto, y de la coalición electoral, por tanto usted está fuera del partido que le representa. Eso, si se hacía en Santa Lucía en un momento determinado, claramente era meter en un pacto de gobierno una herramienta que rompía. ¿Qué hicimos Nueva Canarias? Volvemos a hablar de fechas, volvemos a hablar, volvemos a poner sobre la mesa, mostrar colaboración, mostrar tranquilidad y mostrar estabilidad. Quien te habla se sienta a principios de diciembre, cuando aún no se ha decidido nada de esto que está llegando ahora, y planteamos, mira, esto es un posicionamiento político que nosotros creemos firmemente en que ustedes son tránsfugas, creemos firmemente en esto, pero sabemos que si en algunas de las administraciones en las que se está cogobernando esto es un mecanismo que se pone en marcha, evidentemente vamos a lograr o una ruptura o una fricción muy fuerte. En Santa Lucía, mientras estemos trabajando, mientras estemos colaborando y mientras se den los principios y recalcamos y mientras se nos cumpla con las necesidades de trabajo, ya vamos por diciembre, ¿vale? Nosotros hemos acordado políticamente, oye, no sumar discrepancias y no sumar molestias. Vamos a acabar el mandato, vamos a acabar la legislatura y que la parte política la decida la ciudadanía. Insisto, nosotros tenemos claro desde el minuto uno que políticamente son tránsfugas. Son personas que se presentaron bajo las siglas de Nueva Canarias y actualmente no están en Nueva Canarias, pero tienen un acta secuestrada. Evidentemente, nosotros en la tesitura en la que estamos ahora no lo vamos a reconocer solo políticamente, sino que lo queremos reconocer administrativamente. En breve, la coalición electoral, no sé cuándo, porque es algo que sinceramente no controlo yo, presentará ese documento para acreditar que, evidentemente, estos señores no pueden estar en el Pleno en la condición de representantes de Nueva Canarias. Te cuento por qué, un dato, fíjate. Entonces, yo para que quede claro, sí. La intención es presentar también ese escrito en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Nosotros entendíamos y entendemos claramente que la parte política no hay duda, lo que correspondiera a la parte administrativa, pero no por nada, no por intentar hacer daño, sino porque tiene que haber un resultado administrativo de que si tú decides abandonar un grupo político, presentas una baja, envías un burofax, tiene que haber una parte administrativa que te dice, oye, perfecto, lo acepto, te vas y efectivamente tú pasas a estar en... Porque hay una anomalía no solamente política, sino administrativa. El portavoz de la voluntad política de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Santa Lucía está en un partido que no es Nueva Canarias. Claro. En este caso el alcalde, ¿no? Bueno, no, en este caso es Mario Bordón. Mario, es verdad. El portavoz del grupo político. Te digo, una anomalía, es verdad, fíjate, una anomalía democrática. Si yo ahora, como concejal de Nueva Canarias que soy, quiero presentar una moción al Pleno, no puedo. No puede. Porque no tiene grupo. No, tengo grupo, pero el representante de mi grupo, el portavoz de mi grupo, que es quien la firma, no está en Nueva Canarias. No está.
Por eso te digo que o sea... Bueno, ¿y ahora qué van a hacer con esa historia? Sí, nosotros lo que vamos a hacer administrativamente es pedir, oye, mira, que estos señores que ya no pertenecen al grupo político de Nueva Canaria Frente Amplio, que estén en el grupo de los no adscritos para nosotros poder ejercer la parte que nos toca. Oye, nos quedamos tres, fuimos tres en la resistencia, en la dignidad, en los valores, donde le quieras poner, ¿vale? Sí, pero una vez que se presente ese documento, usted sabe que se abre otra puerta también, otro escenario en el municipio de Santa Lucía, y es precisamente si pasan a los no adscritos, el propio alcalde, eso sería también, si mal no recuerdo, la primera vez en la historia que sucedería. No, porque en la historia democrática... No sé, o sea, pues yo no recuerdo, bueno, por lo menos aquí en Canarias, o sea, ser alcalde y estando en el grupo de los no adscritos, es lo que estoy diciendo. Y también abriría la puerta en un momento dado a una posible moción de censura. No es nuestra intención, nosotros no trabajamos para eso, insisto. Este documento, por lo que se instala y por lo que se pone sobre la mesa, es por la valía política y por la valía administrativa de que Nueva Canarias pasa a ser un grupo político en el que sus tres concejales legítimos no tienen la capacidad ni siquiera de intervenir, o ni siquiera la capacidad de hablar, o ni siquiera la capacidad de hacer su acción política en el Pleno. Porque fíjate que nosotros no somos oposición. Nosotros no, ¿por qué? Porque yo soy miembro del grupo político de Nueva Canarias, que es el que está pero sin ninguna adscripción. Ajá. Bueno, la verdad, tienen ustedes claro, que explicar, fíjate lo complicado que es esto, pero viene de ahí, Neri. Claro, viene de, fíjate la situación que es diferente. Te cuento un ejemplo del Pleno de Santa Lucía. Pepe Moreno, que creo que lo conoces, militaba en el partido La Fortaleza. Desde que Pepe presenta su baja en el partido La Fortaleza lo presenta en el ayuntamiento y Pepe pasa a ser un concejal de los no adscritos. Y Pepe tiene su independencia. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos tener, o sea, estamos en peores condiciones porque estamos secuestrados dentro de un grupo político que está dominado por gente que no pertenece al grupo político que nació. Bueno, seguramente volveremos a hablar más en próximos programas de este tema. No me ha contestado bien, o no lo he entendido yo bien. Dígame. Moción de censura. ¿Cabe o no cabe en el municipio? ¿O ustedes no están por esa labor? Nosotros, insisto, lo hablamos ayer en la asamblea y donde estábamos. Nosotros, aunque no te lo creas y aunque te parezca esto un discurso vacío, nosotros a día de hoy continuamos con la vergüenza, con el sinsentido y con el caos en el que se ha instalado el Ayuntamiento de Santa Lucía como una de las prioridades que debemos subsanar. Ahora no es una responsabilidad de Nueva Canaria. Insisto, yo he podido hablar con compañeros del Partido Socialista que saliendo del pleno me decían, yo no sabía nada de esto. Y la situación de descontrol de una administración como esta es absolutamente es grave. Es una situación muy grave y de una altísima irresponsabilidad. Yo no te voy a comentar en ese sentido porque nosotros no estamos en esas cábalas. Nosotros no estamos en esas cábalas ni propondremos en ese sentido más allá de la situación en la que actualmente estamos. Yo escuchaba que había la posibilidad de restablecer un gobierno, de incorporar a gente a un gobierno. Bueno, de hecho, eso nos comentaba. Efectivamente. Nosotros, si no se diera una solución de un gobierno, evidentemente todos los que estamos en esos 25 asientos tenemos una responsabilidad, todos. Y es que hay que dar una solución a un problema que se ha creado. Pero insisto, nosotros ahora mismo somos tres agentes en ese pleno y evidentemente no nos toca a nosotros. ¿Tuvo usted algún problema que a mí me resulta curioso? Esto es lo que tienen las redes sociales, por eso a mí en ocasiones, sinceramente, y disculpen porque sabemos que tenemos un mogollón de seguidores a través de las redes sociales y sigan ustedes escuchándonos o siguiéndonos, ¿vale? Valga la redundancia. Pero vamos a ver, estamos hablando con Levi Ramos, representante ahora de Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana. No creo que preguntarle, ¿abrió usted la puerta, dice, de su despacho hoy? Es que de verdad no ni siquiera entiendo. ¿Qué pasa? ¿Ha ido a retirar las cosas usted de su despacho? Mira. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo en el ayuntamiento hoy o qué? El viernes, mientras estábamos tú y yo en la rueda de prensa en Las Palmas, cuando salgo de esa rueda de prensa me encuentro varias llamadas telefónicas donde me dicen que unos trabajadores del ayuntamiento han ido a cambiar las cerraduras de las oficinas de los tres concejales. ¿Y eso? No creo yo que ustedes
no sé. Hombre, independientemente que tendrían que recoger sus cosas y demás, pero pedirían permiso, ¿no? Como en todas partes, que no, digo yo. Mis cosas están dentro del despacho todavía, hemos pedido por escrito que nos digan cómo tenemos que hacerlo y hemos advertido que de una manera, hasta, como diría, de mucho mal gusto. Concha, pues me sorprende eso que, o sea, hasta este punto estén haciendo estas cosas, ¿no? Pues Vamos a eso ver, es lo lo que, cortés no quita lo valiente. pues eso es lo que ha pasado. O sea, no ha recogido sus cosas todavía. No, no, es verdad que yo tuve una conversación, me dijeron vente a cogerla, pero lo que nos ha chocado es que esto jamás se había dado en Santa Lucía, incluso en otras épocas cuando salieron otros concejales y demás, lo de enviándote la notificación del cese de tus funciones, que te cambien el bombín de tu despacho, cuando con total normalidad hubiéramos ido. Además, esto casi siempre se hace con funcionarios de la parte informática, además que son gente súper profesional, súper amable, pero da a entender esa actitud y esa manera de hacer las cosas con la que nosotros además estamos absolutamente a disgusto y lo hemos trasladado a la ciudadanía porque fíjate, te digo más, nosotros el viernes nos íbamos planteando camino a Las Palmas cómo pese a este dolor, pese a este daño, pese a esta distancia, cómo nosotros podíamos pues echar una mano al que le toque, pues oye, explicarle cómo van las cosas, dónde se queda esto, un traspaso así, ¿no? y demás. Fíjate tú dónde andábamos nosotros, ¿sabes? En esa andábamos nosotros. Y en el otro lado, pues te cambian los bombines y la cerradura del despacho. No sé por qué, no sé qué sentido tiene, no sé de qué desconfianza, porque absolutamente no tenemos ni la más mínima duda de que todo lo que hay en nuestra documentación es limpio, es transparente, es accesible, no hay ningún problema por consultarlo, por verlo, por auditarnos, en absoluto. No entendemos a qué viene esa jugada de cerrarnos los despachos. Se lo pregunto, abrió la puerta y yo, ¿y esto a qué viene? Que vio usted lo que yo decía antes, que bueno, sí, que también es un buen apunte, porque eso me lo voy a guardar, porque a mí sí un traspaso, ¿no? De competencias, o de en decir, eso, oye, escúchame, tengo mis cosas aquí dentro, déjame luego sacarlas, ¿no? lo hablábamos, ¿no? De decir, oye, pues fíjate tú, nosotros pensando en cómo traspasar las historias por intentar hacer las cosas más fáciles a los que se queden después, y básicamente, te soy sincero, en beneficio de las personas y de los ciudadanos, como para que otros luego estén pues planteándote un cierre de un despacho. Se va a acabar esto aquí. Porque nos están planteando, ¿sabe usted algo de que si hay concejales del Partido Socialista que quieran también abandonar el grupo de gobierno o sí, el grupo de gobierno? ¿Sabe usted algo de eso? No me consta. No le consta, ¿no? No. Uh-huh. O sea, no, para nada. Para nada. Pues yo lo que sí te puedo decir es un poco lo que hablábamos cuando salimos del pleno y después en varias llamadas telefónicas, la sorpresa de los compañeros del Partido Socialista en tanto en cuanto lo que había sucedido les chocó y les ha pillado un poco a traspiés y lo que supone en el pacto, en el pacto, pero para nada el planteamiento que me estás diciendo. Bueno, yo como soy otro medio de comunicación, sin criticar a ningún medio de comunicación, que quede claro, los medios de comunicación en ocasiones nos nutrimos. O sea, yo me nutro de alguna noticia que haya podido publicar algún medio de comunicación, al igual que ellos a lo mejor se nutren de alguna noticia que haya podido publicar yo. Y tengo que reconocer que no todos los días, a lo mejor alguien dirá, pues qué periodista más bien informada. No, y no es cuestión, y yo no soy periodista, ojo, soy comunicadora. Pero no todos los días leo la prensa y estoy viendo que hay un artículo del Canarias 7, me lo acaban de enviar, que critica el cambio de cerraduras en los despachos de concejales destituidos. ¿Y por qué no leo la prensa todos los días? Porque yo también hago mis noticias. No voy a decir nada más. Es que me lo enviaron como... No, pero fíjate, pues no vayas por ahí. En el Canarias 7 está publicado. No te culpes. No me culpo. Si yo estoy diciendo claramente... No te lo culpes de nada porque es un planteamiento que decidimos, ya te digo, nos ha dolido bastante. Claro. Y te digo una cosa, Neri, para que tú veas cuál era nuestra relación con la gran mayoría de las compañeras y compañeros que trabajaban en el ayuntamiento, me consta que esto a los funcionarios y a las funcionarias del ayuntamiento les ha dolido.
Les ha dolido porque jamás se había dado esta conducta, pero ni siquiera con ningún trabajador, nunca ha existido ningún tipo de acto de tanta hostilidad, de tanto ataque, de invasión incluso, ¿no? Cuando esto debe estar bajo el acuerdo lógico de que todo pasa, de que todo sucede, pero manteniendo un criterio de sentido común, ¿sabes? La intervención de los distintos grupos políticos en el Pleno, ¿qué le pareció a usted? Mira, yo... a mí no me gustó y te cuento por qué. Dígame. Yo tengo un principio de que le tengo un respeto al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Como debe de que ser. no sabes qué. A mí cada tono de voz subido, cada ataque personal de unos a otros, cada y tú eres no sé qué, y tú eres no sé cuánto, y entiendo que todo está en la pasión y que hay de los portavoces que estaban allí, hay gente que son profesionales de la oración y otros que les encanta la política, pero creo que eso degrada. Y cada vez que he intervenido he hecho el esfuerzo humano para respetar el salón de plenos del ayuntamiento de una manera terrible. Aquí me puedes escuchar a mí, pues pegando un apretón a un político, dando un vainazo, y entiendo que se puede hacer incluso arriba, pero con un rigor, con un gusto y con una ética que tiene que estar ahí. Pero a mí no me gustó, a mí no me gustó. Creo que ha quedado grabado otro episodio más de esos que lamentablemente pues están olvidados. Sí comparto las intervenciones, sí comparto algunos principios que se estaban dando allí, pero lamentablemente no pudimos hablar. No teníamos la capacidad de hablar ni de explicarle a la ciudadanía cuál es nuestro posicionamiento y sí ponerlo aquí. Leví Ramos, ¿cuál va a ser el papel ahora? Pues mira, el papel es el mismo. El papel es el mismo. El papel es que quien te habla trabajaba en el Ayuntamiento de Santa Lucía, tenía un salario, trabajaba con la gente, coordinaba con un objetivo, sacar cosas en adelante y ver qué puedes mejorar dentro de las áreas. ¿Vale? El papel es el mismo, pero en otro lugar. Pues mira, los tres compañeros pues hemos pedido el alta todos juntos en el paro, y vamos el lunes y pedimos el alta y nos toca, y lo hemos hablado con los compañeros, oye, pues mira, ahora desde otro punto de vista y además con conocimiento de lo que hay dentro del ayuntamiento, de las cosas que hemos dejado a media hacer, de las cosas que estábamos impulsando, de las cosas que están por terminar, más una cosa que en verdad que es difícil, es trabajar lo que se trabaja ahí, porque le echábamos muchísimas horas, pierdes muchas veces el pulso de la calle, porque no puedes estar con la gente hablando, porque no tienes la capacidad de darte una vuelta, dar un toque a un comerciante, acercarte a las 10:30, porque es así, porque es complejo y porque te vuelcas en el trabajo. Pues ahora, desde ese otro punto de vista, tienes la capacidad de trabajar, uno, verificando y controlando qué hace el gobierno de Santa Lucía, y dos, implementando, complementando, requiriendo a lo que la sociedad necesita para meterlo dentro de ahí. Y te lo digo ¿por qué? Porque va en la genética del partido en el que milito, va en el ADN de Nueva Canarias y en nuestra historia, que no hemos aflojado un punto en las partes donde hemos estado. Ya hemos estado en el gobierno mucho tiempo, nos ha puesto la gente de manera reiterada en mucho tiempo, fuimos en el año 2023 la fuerza política más votada, y eso tiene un reflejo, y es que tenemos un compromiso con ellos y que tenemos que acabarlo. Pues como el papel que les toca es el de seguir trabajando, usted sabe que siempre los despidos, sean de la oposición, estén en un lado, estén en otro, pero al final son representantes del municipio de Santa Lucía porque han tenido votos de los vecinos y vecinas de Santa Lucía. Lo que le digo a todos: continúen trabajando, Leví Ramos, y si no le importa, lo continuamos contando aquí. Yo, ya te digo. Si tiene algo más que a mí. Yo sí, no puedo más. Dos cosas de esas, de las que tú me pedías al principio de la entrevista, sí, dos cosas que me gustaría compartir con la gente. Hay dos cosas que se han hablado importantes a la hora de justificar la decisión de la destitución. La deslealtad, la palabra de deslealtad, no determinante. Cuando hablan de deslealtad, hay dos patas que hay que contemplar. Primero, mirarse en el espejo, y segundo, analizar por qué es la deslealtad. La deslealtad quizás de quien toma esa decisión, del alcalde de Santa Lucía, se la tiene que revisar en el sentido de la deslealtad al propio partido que lo ha puesto ahí. De ahí la figura del transfugismo y de poder llamarle transfugo. De la deslealtad a los militantes del partido que le pusieron ahí. La deslealtad a la ciudadanía que le eligió a través de esos votos. Y yo digo más, la deslealtad al propio municipio global por la acción irresponsable que se ha puesto sobre la mesa de llevar un desgobierno y a un caos a Santa Lucía. Segundo punto, Neri, el chantaje.
Se ha utilizado el chantaje como herramienta. Sí. Nueva Canarias no exigió en ningún momento digamos, una salida de tiesto. Nueva Canarias no pone sobre la mesa en ninguna cosa exacerbante. Nueva Canarias lo que dice en el 2025 cuáles son las necesidades básicas para poder seguir trabajando y de un acuerdo de trabajo. Cuando llegan esas famosas cartas en las que se nos notifica las bajas del partido, que viene a ser sobre el día 3 de enero, los compañeros que hoy en día son tránsfugos y están fuera de Nueva Canarias nos piden una reunión para llegar a un acuerdo hasta final de legislatura, porque no conocían que nosotros le habíamos trasladado al alcalde que en Santa Lucía no se iba a presentar ese documento porque creíamos que iba a incomodar. Vale. Y los compañeros nos trasladan una reunión y yo les traslado, oye, perfecto, vamos a poner una reunión, pero es que te voy a pedir lo mismo que pedí en junio, lo mismo que pedí en diciembre, y te lo voy a poner. Y se lo adelanto por teléfono porque es prácticamente lo mismo que se da. Llega esta moción y se debate esta moción. Y yo pido esa interlocución. Y les vuelvo a decir, señores, si esta moción, que es una piedra de 10 centímetros en una carretera de 9 metros de ancho, ustedes quieren ir a por la piedra y tropezar en la piedra, son libres de hacerlo. Ustedes han elegido tropezar con la piedra. Nosotros queremos altura de miras y somos capaces de cambiar el sentido del voto. Pero entiéndanos que estando en minoría y siendo políticamente un partido que nos han robado 6 actas que son indecentes las que poseen porque pertenecen a Nueva Canarias, nosotros no podemos seguir en esta situación y además votar algo en contra que va de nuestros propios valores éticos y morales, que es el transfugismo. Entonces, no es ningún chantaje. Porque que te busquen, Neri, que te enumeren de las peticiones de trabajo, insisto, que están sobre la mesa, ¿cuáles son? Hablaba el alcalde de que queríamos acceso a los expedientes. Sí. Y yo le decía, ¿pero qué problema hay? ¿Dónde está? ¿Qué pero hay? Me gustaría que se lo preguntaras algún día a alguien. ¿Cuál es el problema con que se conozca y se acceda a los expedientes? ¿Qué problema hay en que sea transparente, en que sea transversal, en que todo el mundo pueda tener acceso a los expedientes? ¿Qué problema hay en valorar la carga de trabajo que tienen los compañeros y disponerles de un apoyo de recursos humanos para que lo tengan? ¿Qué problema hay de trabajar en una mesa de una manera transversal? ¿Qué problema hay de cambiar la metodología de cómo distribuir los presupuestos? Que además estamos de acuerdo los 15, porque lo habíamos puesto sobre la mesa el viernes anterior, de cambiar la metodología de trabajo. El único problema político que yo sí puse sobre la mesa fue, oye, creemos que hay, siguiendo el criterio incluso de los líderes del partido donde ellos están ahora, que uno de ellos en una declaración, en concreto Teodoro Sosa, planteaba, a mí me parece inmoral, se puede buscar porque está en redes, me parece inmoral que una persona esté de representante, de ser el protagonista de Nueva Canarias cuando no está en Nueva Canarias. Por eso yo doy el paso en el Cabildo y me voy de portavoz. Esa misma ética política yo la puse sobre la mesa para que se entendiera y pedimos que Yaiza volviera a ser la portavoz de Nueva Canarias, porque creemos que era digno. Creemos que era reponer el daño que se había realizado de una manera injusta a una compañera. Y además, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no es chantaje? Porque dije, no es un sí o un no, es negociable. Valoren qué cosas de estas tienen interés para todos, interés para el municipio, para mejorarlo. Y lo podemos negociar. Cuando eso se habló el martes, hasta el jueves por la mañana a mí nadie me dijo nada. Y yo el jueves, creo que haciendo honores a las cosas, y lo hablé con mis compañeros, levanto mi teléfono, nadie va a llamar, nadie va a decir nada, ¿verdad? Oye, pues el voto de Nueva Canarias va en este sentido. Porque tampoco lo que puedes hacer es convivir siempre bajo un yugo y bajo un espacio en el que no se te tiene en cuenta. Y aún así, la decisión que se toma no es en contra de nosotros tres que estamos en el paro. Me da igual estar en el paro. No es en contra de nosotros tres. La decisión que se ha tomado, por mucho que la gente no lo quiera ver, es en contra de Santa Lucía. Han paralizado un gobierno, han paralizado un trabajo, van a poner patas arriba toda una estructura. Y además, ¿sabes por qué te lo digo, Neri? ¿Por qué? Porque lo conozco a ciencia cierta. Yo y mis dos compañeras llevábamos unas áreas estructurales del ayuntamiento. Y reponer eso va a llevar meses de trabajo. El compañero que tenga que asumir esta tarea tiene que empezar a estudiar, tiene que empezar a llevarse a casa cosas de noche, tiene que repasar, tiene que preguntar. Es una carga de trabajo en absoluto. Y quien no reconozca esto,
quien no reconozca esto que se acaba de tirar a Santa Lucía, a Los Leones, es que no conoce cómo funciona un ayuntamiento. Don Leví Ramos, lo dicho, continuaremos hablando porque me consta que continuarán trabajando. Y voy a buscar esas declaraciones que ha dicho en último lugar de don Teodoro Sosa, porque precisamente lo tenemos este miércoles aquí en el Batiburrillo. Así que también le vamos a preguntar por toda esta situación en Santa Lucía de Tirajana. Perfecto. Además, también tendremos una entrevista próximamente con Luis Campo también en nuestros estudios. Lo dicho, Leví, sé que van a estar trabajando por el municipio de Santa Lucía, así que, como te decía antes, espero que lo sigan contando en estos micrófonos. Aquí estaremos. Saludos. Gracias.